Estimadas y estimados estudiantes, continuamos ahora con el análisis de la dinámica de fluidos. Para realizar el estudio tenemos que modelar lo que se conoce como un flujo de fluido ideal, el cual cumple con las siguientes suposiciones. La primera de ellas es que el fluido no es viscoso. Al decir que el fluido no es viscoso, a lo que estamos haciendo referencia es que vamos a despreciar cualquier fricción interna que se dé entre las moléculas del fluido. Es decir, cualquier objeto que se mueve a través de este fluido va a experimentar una fuerza de tipo no viscosa. La segunda característica o suposición que tomamos es que el flujo es estable. El decir que el flujo es estable, hacemos referencia con esto a que es un flujo laminar. Esto quiere decir que todas las partículas que pasan por un punto tienen la misma velocidad, van moviéndose como si fueran láminas una sobre otra con la misma tasa de cambio. La tercera característica es que el flujo del fluido o el fluido como tal es incompresible. Esto quiere decir que su volumen no puede cambiar, no se puede comprimir, y entonces como la cantidad de masa es constante, su volumen va a ser constante también. Quiere decir que la densidad del fluido en cualquier punto, la relación masa entre volumen, también va a ser constante. Una cuarta característica es que el flujo es irrotacional. Quiere decir que no tiene cantidad de movimiento angular en torno a cualquier punto, es decir, es un flujo laminar como tal, ya lo mencionábamos. No hay remolinos ni ningún tipo de trayectoria rotacional en ningún punto. Y finalmente, la última suposición de la cual vamos a partir para modelar el fluido ideal es que la temperatura va a ser constante. Y esto lo que nos presenta es que el flujo del fluido no va a tener corrientes de convección. Vamos a estudiar dos principios. El primero de ellos es la ecuación de la continuidad. Para ello, pues supongamos el tubo que tenemos aquí en el diagrama. Y pensemos en la cantidad de masa que entra por unidad de tiempo. Esta cantidad de masa que entra por unidad de tiempo también se conoce con el nombre de tasa de flujo de masa o bien flujo másico. Y la vamos a definir como la cantidad de masa que pasa por un punto dado por cada unidad de tiempo. Entonces el flujo de masa es esta ecuación, o es representado por esa ecuación que está ahí. Imaginen ustedes la situación que tenemos descrita acá. La misma cantidad de flujo que entra por este lado es la misma cantidad de flujo que tiene que salir por ese lado. De flujo de masa, por supuesto. Esto, porque si no, suponemos de que las paredes del tubo son rígidas y por lo tanto no permite que se dé ningún tipo de hinchazón. O sea, que todo lo que entra de ese lado tiene que salir del otro. No vamos a tener ningún tipo de pérdida. Si nosotros trabajamos un poquito este concepto, vean ustedes que yo puedo decir que la densidad del fluido es igual al cambio de masa entre el cambio de volumen. Podríamos verlo si lo analizamos con esa variable delta M. Observen que, por ejemplo, lo voy a analizar como viene acá para el punto 1. Lo voy a analizar en este particular. Entonces, si yo analizo en ese pedacito, vean ustedes que tendríamos, que la densidad por el diferencial o por la diferencia de volumen es igual a el delta M. Vean que yo esta ecuación la puedo sustituir aquí. Y entonces me queda la ecuación que está a la par. Claro, como es la masa 1, le ponemos densidad 1 y le ponemos volumen 1. Si nosotros analizamos, volviendo aquí al dibujo, este pedacito de volumen que está pintado en color rojo, imaginemos un cilindro que está ahí en color rojo como tal, que se encuentra pintado, entonces vamos a tener que el volumen de esa sección, la cantidad de agua que haya ahí, no es otra cosa sino el área de la base, que vean que mide área 1, por la altura de la columna que mide delta L. Entonces yo puedo hacer la sustitución y en lugar de escribir el cambio de volumen, puedo escribir área por delta L. Vean ustedes qué es lo que se encuentra acá. La densidad queda por ahí y tengo área por delta L. Claro, tengo una variable también que debo considerar
y la variable que debo considerar es la variable velocidad, porque estamos partiendo del hecho de que el fluido se está moviendo, y entonces vamos a tener que para esta situación voy a encontrar un viejo conocido acá, lo vamos a marcar para que ustedes observen cómo la velocidad se encuentra también representada acá. Delta L entre delta T, delta L entre delta T no es otra cosa sino que, bueno, la velocidad que tiene el fluido o la velocidad con la que se mueve el fluido en esa sección. Y entonces quiere decir que esta ecuación de delta M entre delta T, haciendo esa sustitución, me queda de esta manera. Si nosotros decimos, bueno, la cantidad de flujo que entra por este primer lado y la que sale por este segundo lado es la misma, entonces quiere decir que delta M1 entre T es igual a delta M2 entre T. Sustituyendo las variables delta M entre delta T por esta ecuación que acabamos de encontrar, pues vamos a tener que para el punto 1 estaría representada por esta ecuación y para el punto 2 estaría representada por esta ecuación. Claro, nosotros antes definimos que la densidad del fluido iba a ser constante, una de las suposiciones de las cuales partimos. Entonces quiere decir que estas dos las podríamos cancelar, cosa que podría pasar diferente si las densidades fueran distintas, sería esa ecuación, pero si no, si son constantes como tal lo definimos, entonces tenemos esa particularidad. Y entonces me queda esta expresión de acá. Esa expresión de ahí se llama la ecuación de la continuidad. Ese es el nombre que se le da, la ecuación de la continuidad, y me relaciona el área y la rapidez en un punto determinado. ¿Ok? Esa multiplicación área por rapidez es lo que se conoce como tasa de flujo de volumen. Algunos textos le llaman también caudal y otros textos también le llaman gasto. Bueno, cualquiera de los nombres es correcto. Lo cierto del caso es que ese caudal, ese gasto es la tasa de flujo de volumen y sería el área por la rapidez, o bien podríamos definirlo como la cantidad de volumen de un fluido que pasa por unidad de tiempo. Es decir, podríamos decir que dDV contra dDt, o sea, la cantidad de volumen por unidad de tiempo sería el área, sería igual al área por la rapidez. Esta es la ecuación del caudal. En resumen, podríamos decir que ese caudal es la diferencia de volumen, escrito, ¿verdad?, en forma más general de la cantidad de volumen por unidad de tiempo, o bien podríamos decir que es el área por la rapidez. Observen, por ejemplo, en esta figura cómo las líneas de flujo en la constricción, en esta parte, se pegan más, se hacen más juntas. Esto quiere decir que en este punto la velocidad, digamos 2, y en este punto donde las líneas están más separadas, la velocidad tiene que ser diferente. Vamos a tener que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2 porque el área 1 es mayor que el área 2. Esto es una de las implicaciones que tiene la ecuación de la continuidad como tal. A mayor área, menor velocidad. Tener claro también que la unidad en el sistema internacional es el metro cúbico por segundo, pero que podemos tener cualquier unidad de capacidad entre unidad de tiempo. Podemos tener litro por minuto o podemos tener centímetro cúbico por hora, no sé. Es decir, cualquier unidad de capacidad de volumen entre unidad de tiempo está haciendo referencia al caudal. ¿De acuerdo? La unidad oficial, por supuesto, es metro cúbico por segundo. Y si nosotros comparamos dos puntos, ya lo vimos, podemos compararlo y tener esta relación, que a mayor velocidad, o a mayor área, perdón, menor velocidad. Esa es la relación que tiene la ecuación de la continuidad. Ok, entonces vamos a hacer ese ejemplo que está por ahí. Vamos a tomar primero los datos. Dice, una ducha tiene 20 orificios circulares, cuyo radio es de 1 milímetro. Entonces vamos a poner acá
son 20 orificios. Ojo, y es muy importante la figura. 20 orificios circulares. Y dice que el radio de cada uno de ellos, vamos a ponerle el radio 1, es de 1 milímetro. De una vez vamos a ir haciendo la parte dimensional y entonces tenemos que 1 milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros, es decir, esto sería 1 por 10 a la menos 3 metros. Muy bien. Seguimos tomando los datos. Dice, la ducha está conectada a un tubo de 0,80 centímetros de radio. Ese sería el segundo radio, que es el radio del tubo. 0,80 centímetros. Dice, y la rapidez del agua en el tubo, ojo, me dan la rapidez, sería en el punto 2, ¿verdad? Que es el tubo. Es de 3 metros entre segundo. La pregunta dice, ¿con qué rapidez saldrá agua de los orificios de la ducha? O sea, la rapidez en el punto 1. Observen que esto es un problema donde vamos a aplicar la ecuación de la continuidad. El tubo también es una sección circular, por lo tanto tiene la misma área. Podemos decir que el área de la trayectoria circular o la sección circular sería pi por r cuadrado, o bien, recuerden ustedes que también podemos usar, si tuviéramos el diámetro, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Cualquiera de las dos es funcional. Evidentemente voy a utilizar la primera porque aquí tengo radio. Entonces vamos a aplicar la ecuación de la continuidad y lo que vamos a decir es que el área 1 por la rapidez 1 es igual al área 2 por la rapidez 2. Observen que yo lo que ocupo encontrar es la rapidez 1. Entonces el área 1 que está multiplicando al otro lado pasa a dividir. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiere decir acá que la rapidez 1, y ojo, el área 2 es el área del tubo, entonces sería pi por r2 a la 2 por v2, que me lo da el problema, y el área 1 es el área de cada una de las secciones o de todas las secciones. Entonces sería el área de un orificio por la cantidad de orificios. Son 20 orificios y el área de cada orificio es pi por r1 a la 2. Listo por acá. Entonces, ojo, estos 0,80 centímetros hay que pasarlos a metros. Bueno, lo voy a poner acá. Esto sería 8,00 por 10 a la menos 3 metros. ¿De acuerdo? Hay que hacer la conversión igual que antes. Vean, nada más como para que meter menos cosas en la calculadora, pi arriba y pi abajo se cancelan, no hace falta ponerlo, entonces me queda el radio 2 a la 2, que sería ese que lo pusimos como 8,0 por 10 a la menos 3, 8,0 por 10 a la menos 3 metros a la 2, por la rapidez que sería, serían 3 metros por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entre, y abajo sería 20, y el radio 1 a la 2, que ya lo dijimos, es 1 por 10 a la menos 3 metros a la 2. Y con esto tengo la rapidez en ese punto, que es de 9,6 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien. La otra particularidad o ecuación que vamos a estudiar acá, el otro concepto, es el principio de Bernoulli. ¿Qué es lo que dice el principio de Bernoulli? Lo que dice es que si la velocidad de un fluido en un punto es baja, bueno, pongámoslo de ese término primero, si la velocidad de un fluido es alta, la presión en ese punto es baja, y por lo tanto, si la velocidad es baja, la presión más bien es alta.
Hay muchas formas de demostrar la ecuación de Bernoulli. Bueno, a nosotros nos interesa más que la demostración, la aplicación. Observemos acá, tenemos un punto donde vamos a tener un objeto o un fluido, perdón, que se mueve con una velocidad V1, que está a una altura Y1 y que tiene cierta presión en ese punto. Por supuesto, esa presión es la que es necesaria para que el fluido suba hasta un segundo punto donde va a tener una altura Y2, una velocidad V2 y va a tener una presión P sub 2. Entonces, lo que me dice es la ecuación de Bernoulli, es esta que está acá, y es que la presión en el primer punto más un medio por la densidad del fluido por la velocidad en ese punto al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en ese punto es igual a los mismos términos, nada más que en el punto 2. Dicho de otra forma, esa variable o esa suma que tenemos ahí en cualquier punto del fluido va a ser constante. ¿De acuerdo? También se puede aplicar la ecuación de la continuidad, sigue siendo vigente, pero bueno, vamos a aplicar también el principio de Bernoulli. Ahora, físicamente, ¿qué significa el principio de Bernoulli? Bueno, el principio de Bernoulli nos explica, por ejemplo, por qué los aviones vuelan. Ese es el principio de sustentación. Vean el ala, esta es un ala, vean la forma. Aquí arriba las líneas se ven más pegaditas, entonces la velocidad arriba y la velocidad acá, estas líneas están más distendidas, quiere decir que la velocidad de arriba es mayor que la velocidad de abajo. Y decía que donde la velocidad es alta, la presión es baja. Entonces, la presión arriba es más baja, pongámosle arriba, y la presión abajo, donde la velocidad es más baja, va a ser entonces más alta. Quiere decir que la presión A es menor que la presión B. Esto por principio de Bernoulli. Quiere decir que abajo hay más presión que arriba. Va a llegar un momento, recuerden la definición, presión, fuerza entre área, va a llegar un momento en donde vamos a tener muchísima presión abajo, muchísima diferencia de presión, y eso va a generar una fuerza que va a ser ascendente. Y eso es lo que va a hacer cuando el avión agarra la carrera. Claro, enciende las turbinas para modificar la velocidad del aire y mueve los alerones también. Eso va a hacer que la fuerza sea suficiente para que el avión despegue y para que pueda ascender. Lo mismo sucede con el lanzamiento de una curva con una pelota de béisbol o con una pelota de fútbol, una curva en un tiro libre, por ejemplo, o en un lanzamiento un lanzamiento a home. Esa curva depende también de la trayectoria. Por ejemplo, vean acá, aquí lo que vamos a tener es que las líneas, acá la velocidad relativa en este punto va a ser menor que la velocidad relativa en este punto, y entonces, como aquí hay más velocidad en A, hay menos presión, y entonces la bola va a tomar cierta deflexión producto de esa diferencia de presión que existe. Por acá les dejo ese video para que ustedes lo vean, es muy interesante, explica un poquito este mismo fenómeno en diferentes situaciones o en diferentes, por ejemplo, disparos en el fútbol, para ubicarlo un poco. Veamos algunos ejemplos de este tema. Dice, un técnico en medicina está tratando de determinar qué porcentaje de la arteria de un paciente está bloqueado por una placa. Para ello mide la presión sanguínea justo antes de la región de bloqueo y encuentra que esta es de 1.20 por 10 a la 4 pascales, mientras que en la región de bloqueo es 1,15 por 10 a la 4 pascales. Voy a ir tomando los datos. Los voy a definir como punto 1 y punto 2. Entonces el punto 1 es el primero que me menciona el problema, 1.20 por 10 a la 4 pascales, y el punto 2 sería 1.15 por 10 a la 4 pascales. ¿De acuerdo? Sigo con la lectura. Además se sabe que la sangre fluye hacia la arteria normal justo antes del punto de bloqueo, que se desplaza en ese punto a 30 centímetros por segundo, y que la gravedad específica de la sangre es 1.06. Entonces, vean que me dan la velocidad en el punto 1. Me dice que la velocidad en el punto 1, vamos a ver, es 30 centímetros por segundo.
hay que hacer la conversión de centímetros por segundo a metros por segundo. Bueno, ustedes la hacen y les va a quedar 0,300 metros entre segundo. Y me dice que la densidad específica es 1.06. Recuerden que ese valor es, la gravedad específica es numéricamente igual a la gravedad en términos de gramos por centímetro cúbico. Entonces tiene ese valor. Para pasar las unidades del sistema internacional, esto sería 1060 kilogramos entre metro cúbico. Perfecto, entonces dice qué porcentaje de la superficie de la sección transversal de la arteria del paciente está bloqueado por placa. Quiere decir entonces que lo que vamos a ubicar es, o lo que vamos a calcular, es la velocidad 2 de la sangre, o sea, donde está la placa. Y después vamos a usar la relación de la continuidad para encontrar la relación que hay entre áreas y poder calcular ese porcentaje que nos están solicitando. Entonces decimos, bueno, que la presión 1 más 1/2 por la densidad por la rapidez 1 a la 2 más la densidad por la gravedad por la altura es igual a lo mismo, solamente que en el punto 2. Quiero que noten algo, si estamos analizando esa sección transversal de esa arteria, podemos partir del hecho de que están a la misma altura, porque pues es una distancia antes de la arteria y ya en la arteria, entonces, o sea, dentro de la placa. Quiere decir que eso nos facilita el análisis porque entonces, como las alturas son iguales, esos términos se van a cancelar. Quiere decir que tendríamos la presión 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 a la 2 es igual a la presión 2 más 1/2 por la densidad por la velocidad 2 a la 2. Lo que queremos despejar está ahí, entonces quiere decir que la presión 1 menos la presión 2, ¿verdad? Sería ese término entre presiones, más 1/2 por la densidad por V1 a la 2 es igual a 1/2 por densidad por V2 a la 2, y 1/2 ρ está multiplicando, pasa a dividir, me queda P sub 1 menos P sub 2 más 1/2 ρ V1 a la 2 entre 1/2 ρ es igual a V2 a la 2. Perfecto. Evaluamos entonces con los datos que nos da el problema y sería entonces, hay que sacar raíz porque está al cuadrado la velocidad. Entonces decimos raíz de 1.20 por 10 a la 4 menos 1.15 por 10 a la 4 más 1/2 por la densidad, que es 1060, por la velocidad, que es 0,300, entre 1/2 por 1060. Esta sería la velocidad en el punto 2. Eso es 1 metro por segundo. Muy bien. Entonces, ahora sí, teniendo eso claro, entonces decimos que la ecuación de la continuidad nos dice, bueno, área 1 por V1 es igual a área 2 por V2, es decir, área 1, área 1 entre área 2 es igual a V2 entre V1, haciendo los despejes. Y vean que las velocidades yo las tengo. Quiere decir que tendríamos el área 1 entre el área 2 sería igual a la velocidad 2, que es la que acabamos de calcular, 1 entre 0.300. Y porque claro, lo que ocupo es un porcentaje. Vean ustedes que aquí me quedaría, ponemos esos números en la calculadora,
y me quedaría que esto sería 3.33 periódico, y entonces quiere decir que el área 1 es igual a 3.33 periódico el área 2. Claro, lo que ocupo encontrar es cuánto es el porcentaje del área 2 con respecto al área 1. Entonces más bien mando el 3.33 a dividir y me quedaría que el área 2 sería, con respecto al área 1, tendría un valor de 0,30. Si el área 2 tiene 0,30 veces el área 1, quiere decir que lo que está obstruido, si tiene 0,30 del total, que es la unidad, quiere decir que por lo tanto el porcentaje de obstrucción es del 70%. Claro, porque solo le queda 0,30 del total. O sea, está obstruida 0,70. Muy bien. Veamos este otro. Dice: un sistema de riego de un campo de golf descarga agua. Entonces vean que ya me están dando un dato ahí importante, y es que el fluido es agua. Entonces, bueno, la densidad del agua es 1000. Dice: en un tubo horizontal, esto quiere decir que las alturas son iguales en los dos puntos o en todos los puntos que analicemos. Y ojo con este dato: a razón de 7200 centímetros cúbicos por segundo. Ese dato no es otra cosa sino el caudal, unidad de volumen por unidad de tiempo. 7200 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ok? Muy bien. Dice: esto hay que pasarlo a metros por segundo, ¿de acuerdo? A metros cúbicos por segundo. Y nada más voy a hacerlo por acá. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, 1 centímetro, 10 a la menos 2, y como está elevado a la 3, lo elevamos a la 3, ¿de acuerdo? Es decir, esto es 7.2, bueno, por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo, dice: en un punto del tubo donde el radio, entonces me dan el punto de un radio, es de 4 centímetros, voy a ponerlo en metros, 0,0400 metros, la presión del agua es de 2.40 por 10 a la 5 pascales. En un segundo punto, el agua pasa por una constricción cuyo radio, entonces me dan el radio del segundo punto, lo paso a metros, 0,0200 metros. ¿Qué presión tiene el agua al fluir por esta constricción? Vean ustedes que no me dan ni los valores de las velocidades, ni me dan los valores de las bueno, y lo que me piden, que es la presión, ¿verdad? En ese segundo punto. Pero realmente es bastante sencillo, porque vean, voy a montarlo, a dejarlo planteado para que ustedes lo puedan resolver con toda la tranquilidad. Voy a darles la guía de qué es lo que tienen que hacer. Lo primero es que con la ecuación del caudal, vean ustedes que el caudal es igual al área por la rapidez. Entonces quiere decir que el caudal entre el área es igual a la rapidez. Y observen que, bueno, es un tubo, el área es pi por r a la 2. Y el caudal se lo dan, nada más tener cuidado ahí con la parte dimensional. Y tendríamos que, bueno, la velocidad 1, con esto encuentran la velocidad 1 que van a obtener, que es 1.43, y la velocidad 2 que van a obtener, que es 5.73 metros por segundo. Teniendo ya claro esos datos, lo que nos queda es aplicar Bernoulli. Presión 1 más 1 medio ρ por V1 a la 2 más ρ por G por Y1 es igual a lo mismo en el punto 2. 1
medio rho por V2 a la 2 más rho por G por Y sub 2. Entonces aquí ustedes lo que hacen, bueno, están a la misma altura, dijimos. Entonces este y este, porque es un tubo horizontal. Y observen que lo que tienen que despejar es la presión sub 2. Y muy sencillo, porque entonces el término que tiene un medio rho V2 a la 2 pasa al otro lado a restar. Entonces les va a quedar algo así, ya con el factor común, V1 a la 2 menos V2 a la 2. Esto es igual a P sub 2. Y lo que nos queda ahí es evaluar los datos que me da el problema. Y cuando uno evalúa los datos van a encontrar que la presión es de 2.25 por 10 a la 5 pascales. Esta sería la presión en ese punto 2. Vean cómo, y quiero rescatar eso en este problema, cómo la ecuación de la continuidad es muy útil también en estos problemas de Bernoulli. Ok, veamos este otro también. Este otro es muy interesante porque tiene un principio llamado el principio de Torricelli. Vamos a leerlo. Dice, hay agua hasta una altura h en un tanque abierto grande con paredes verticales. Se perfora un orificio en las paredes a una profundidad h bajo la superficie del agua. La pregunta es a qué distancia r del pie de la pared tocará el piso el chorro que sale. Entonces, vean ustedes que aquí nosotros podemos considerar, y vamos a hacerlo de esa manera, un principio que se llama el principio de Torricelli. Y lo que dice el principio de Torricelli es que, observen algo, voy a marcarlo en color verde, las dos áreas. Esta área de acá, llamémosle a esta el área 2, y a esta área de acá, llamémosle el área 1. Observen algo, vean que el área 1 es mucho mayor que el área 2, es mucho más grande. Y por lo tanto, quiere decir que si esto sucede, haciendo referencia a la ecuación de la continuidad, si el área 1 es mucho más grande que el área 2, quiere decir que la velocidad 1 va a ser mucho más pequeña que la velocidad 2. Tanto así que la velocidad 1 vamos a decir que tiende a 0. Haciendo ese análisis es muy sencillo porque entonces observen ustedes que yo puedo aplicar Bernoulli para encontrar la relación de las velocidades, porque observen ustedes que a partir de eso entonces quiere decir que la velocidad aquí tiende a 0 y aquí el objeto va a salir con una velocidad, el fluido va a salir con una velocidad v sub 2. ¿Cuál es la relación de esas dos velocidades? Bueno, la presión en el punto 1 más un medio por la densidad por la velocidad en el punto 1 a la 2 más la densidad por la gravedad. Y ojo, la altura a la que se encuentra el punto 1, yo voy a ser muy inteligente a la hora de definir, y es el consejo que yo les doy a ustedes, hay que ser inteligente a la hora de definir el nivel de referencia. Este va a ser el nivel de referencia. Entonces quiere decir que la altura en el punto 1 es la columna H. Entonces por H es igual a la presión en el punto 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2 a la 2 más, y ojo, aquí voy a ponerlo, densidad por gravedad por altura 2, pero si la altura 2, el punto 2 está en el punto de referencia, entonces quiere decir que esta altura es 0 y por lo tanto este término se hace 0. Vean también que dice que el tanque está abierto, entonces quiere decir que aquí arriba quien actúa es la presión atmosférica y que en este punto
quien actúa también es la presión atmosférica. Entonces, la presión 1 y la presión 2 van a ser exactamente iguales. Y además, vean el hecho que mencionamos por el principio de Torricelli, que la velocidad en el punto 1 podía considerarse 0. Por lo tanto, este término también se puede considerar 0. Haciendo todo este análisis, a partir de los principios, me quedaría que densidad por gravedad por altura es igual a 1 medio por densidad por la velocidad 2 a la 2. Y observen también, porque es importante que lo tengamos claro, bueno, gravedad aquí, perdón, gravedad no, densidad más bien es lo que iba a quitar. Vamos a tacharlo. Densidad de un lado y densidad del otro, ya voy a poner otra vez el valor de G. Se van a cancelar y observen que la ecuación que me queda es que G por H es igual a 1 medio por V2 a la 2. O sea que 2 por G por H en raíz es igual a V sub 2. Esa es la velocidad de salida que tiene el agua en ese punto. Hasta ahí llegó la parte de fluidos, porque el resto de problemas son problemas de proyectiles. Observen ustedes que la velocidad inicial en Y en este punto es 0 porque el agua sale horizontalmente. Entonces, si yo analizo cuál es la situación que tenemos ahí, entonces me quedaría que la velocidad, vamos a analizar el tiro horizontal que tenemos acá. Si nosotros analizamos ese tiro horizontal, bueno, es muy sencillo porque tendríamos que la altura a la que se encuentra, vean que esta sería, bueno, este sería el valor de Y. Profe, ¿y cuánto vale Y? Bueno, tener Y es muy fácil porque yo tengo esta H y tengo esta H chiquitita. Todo menos el pedacito de arriba sería el valor de Y, H menos H minúscula. Vean el análisis del problema para ponerlo en términos de las variables que me muestra. Quiere decir entonces que, bueno, voy a ponerlo, Y es igual a Y sub 0, ¿de acuerdo? Menos, o más bien, V sub 0 Y por T más 1 medio G por T cuadrado. Aquí, de igual forma, vamos a hacer todo el análisis. Este se hace 0 porque la velocidad inicial en Y es 0. Estamos midiendo a partir de este punto, S es 0, ¿de acuerdo? Y entonces quiere decir que lo que me queda en este término sería que Y es igual a 1 medio G por T a la 2. Entonces quiere decir que 2 veces Y entre G es igual a T a la 2. Es decir, que 2 veces Y entre G y esto en raíz es igual a T nada más. Y ustedes me dicen, profe, pero es que me pedían R. Bueno, sí, pero es que la velocidad es constante horizontalmente para el disparo de este chorro, la caída de este chorro. Entonces, quiere decir que la velocidad con la que sale, que es V sub 2, es igual a la distancia que recorre entre el tiempo. Es decir, que V sub 2 por T es igual a R. Y observen, quiero que vean que el valor de V sub 2 lo tengo aquí y el valor de T lo tengo aquí. Haciendo la sustitución, ¿verdad? De que Y obviamente negativo, le cambio el signo a eso nada más y tengo la respuesta. ¿De acuerdo? Vean ustedes cómo este problema pues lo armamos a partir de diferentes conceptos que pues ustedes tienen de los diferentes cursos de física o del curso de física 1, y hacemos referencia también al curso de fluidos de física 2 donde se estudia esta parte de fluidos. ¿Ok? Muy bien, para que lo puedan corroborar, la parte B es muy parecida. Entonces, bueno, aquí nada más para terminar esta primera en el análisis, les va a quedar que R es, tienen que llegar a esta expresión, 2H menos, no, perdón, así no, voy de nuevo a escribirla bien, ya la tenemos montada, nada más de sustituir ahí, 2H, 2 raíz H menos H, ¿de acuerdo?
Este sería el alcance, básicamente, para que ustedes lo intenten. Ok, muy bien. Y este también es súper interesante en el análisis. Este tiene bueno, es una situación particular. Bueno, nos dan ahí las variables y lo que nos piden es que encontremos la altura en términos de H1. La característica principal de este problema es, bueno, primero trabajar el manómetro y trabajar también los valores de la presión, hacer el análisis en diferentes puntos. Les voy a dejar ahí para que ustedes lo hagan y les voy a dar la respuesta. La respuesta de este problema es que H2 es igual a 3 veces H1. A esa expresión tienen que llegar ustedes. ¿Ok? Pueden aplicar, por ejemplo, ecuación de la continuidad entre el punto C y D y encontrar la velocidad en C. Pueden aplicar ecuación de Bernoulli entre A y C también para encontrar la presión en el punto C. Y pueden aplicar también la presión en el fluido en el punto E, que sería en el manómetro como tal. Y a partir de esas relaciones, ya les di la guía de cómo tienen que hacerlo. Tienen que llegar a esta expresión. ¿Ok? Muy bien. Por ahí les dejo un resumen donde vienen diferentes ejercicios resueltos, tanto de fluidos en reposo como de fluidos en movimiento, de estática y de dinámica. Y por ahí les tengo un problema también práctico para que puedan escanear ese código QR y ver la solución de un problema ahí bueno, bastante interesante, de cuánto tiempo tarda en vaciar un recipiente, un tanque. Bueno, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. De mi parte sería todo y nos vemos en la próxima.